Este, La carta. esta palabra está en la primera carta de Juan y desde el primer capítulo lo hemos venido estudiando. Y hoy estamos culminándolo en el capítulo 4, la cual vamos a estudiar hoy a partir del versículo 7, ese versículo que hemos quedado, donde muestra el amor de Dios para todos nosotros, para que hagamos también igual a ese amor de Dios. Así que hoy, si nos permite estudiar el capítulo 4 y 5, damos por terminado este mensaje de las características que debe tener un hijo de Dios. Así que esas características que tienen todas las cosas y que se conocen por esas características, también tienen que ser las características por las cuales nos conozcan como verdaderos hijos de Dios. Si ya buscaste allí en la primera carta de Juan en el capítulo 4, nos dirigimos al versículo 7 y empezaremos el estudio de la palabra allí. Vamos a hacer el estudio completamente y a la final abriremos el micrófono. Podrán abrir el micrófono para que hagan sus preguntas y podamos salir de cualquier tipo de duda con la ayuda de nuestro Señor. La palabra de Dios entonces en primera carta de Juan capítulo 4 versículo 7 nos da las características de cómo es un hijo de Dios, acordándonos que el hijo de Dios es quien hereda, no hereda otro, sino el hijo es el que hereda, no a nadie más. Entonces dice la palabra de Dios, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que el que es hijo de Dios tiene una característica muy especial. Este hijo de Dios tiene una característica especial que tiene el amor en él. Ama, porque es nacido de Dios. Y si ama, es porque ha conocido a Dios. Los hijos de Dios tenemos una característica especial en amor. Todo cuanto hacemos, como tratamos a alguien, como hacemos algo, lo hacemos para el Señor, con el verdadero amor en nuestro corazón. Y esto nos da por sentado que conocemos a Dios porque Dios es amor. Y sacamos ese amor de la fuente que es Dios. Así que el Hijo de Dios conoce a Dios. Y porque conoce a Dios que es amor, brinda amor. El 8 dice de las características del Hijo de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, una de las características de un hijo de Dios es que siempre el amor de Dios está en él. Nunca, nunca deja de amar. Ahí es donde se da la palabra de Dios que amamos hasta a nuestros enemigos. No interesa que otro haya hecho algo en contra nuestra. Nosotros estamos dados al perdón porque el perdón se da a través del amor. Quien no ama, no perdona. Entonces, este es el amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que cuando nosotros nos caracterizamos por amar, por brindar amor en toda nuestra manera de vivir y de ser en nuestra vida, entonces estamos dando a conocer que sí tenemos ese amor de Dios. El 9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces nos está diciendo que hay una característica muy especial de los hijos de Dios, que nosotros vivimos por Él, por el que dio su vida por todos nosotros. ¿Y qué será vivir por Él? Vivir por Él nada más ni nada menos que es el estilo de nuestra vida. ¿Cómo estamos llevando la vida? Si Él nos ha dado un gran ejemplo, si Él nos ha dado un ejemplo de vida especial, único y verdadero, que hace que otros se agraden siempre con la manera de Él, como vivió Jesús. Así que si nosotros hacemos lo mismo como hizo Jesús, estamos agradando no solamente a Dios, sino al que vive al lado nuestro. ¿Ah? Entonces esto es vivir por Él, porque Él ya no está aquí, nos ha dejado a nosotros el legado de seguir lo que Él ha dejado como ejemplo. Esta vida que nosotros entreguemos a otro, le estamos diciendo al Señor que vivimos por Él.
Vivimos por Él buscándole, adorándole, bendiciéndole, leyendo, entendiendo, llevando su palabra, llevando a otros al conocimiento pleno de la verdad. Eso es vivir por Él. No vivo por Él cuando hago otras cosas, cuando me desentiendo de la gracia de Dios, cuando me desentiendo de hacer que otros sean salvos, cuando no doy mi vida en servicio, en amor hacia otros. De esa manera no agrado a Dios ni estoy viviendo para Él. El versículo 10 nos dice, en esto consiste el amor. Wow, aquí nos da algo muy importante. Mira, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, primero a nosotros, oigan esto, porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es una gran bendición de este amor que Dios nos ha dado, porque Dios dice que a su Hijo unigénito, lo único que tenía, y lo entrega para que nosotros seamos salvos. Qué rico es valorar esto que Dios ha hecho por nosotros. El 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El Hijo de Dios no puede decir que ama a uno y a otro no. No. Amamos a todos por igual. El Hijo de Dios tiene que dar amor para todos, como Dios da amor para todos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gracias a Dios porque nosotros creemos en Él sin haberlo visto. ¿Para qué verlo si con solo sentirlo y tenerlo y obrar como Él obra, con eso tenemos? Porque así estamos agradándole. Entonces, nadie ha visto a Dios jamás. Y yo les explicaba que no es posible verlo, porque su luz gloriosa que es Él, esa luz tan inmarcesible, inmarcitable, llegase a encontrarse con nosotros, explotaríamos, no aguantaríamos esa luz tan radiante. ¿Por qué motivo? Porque nosotros somos hechos de la tierra. O sea que nosotros tenemos unas características de la tierra. Tenemos los componentes de la tierra. Y esos componentes de la tierra no alcanzan a aguantar la gloria de Dios. La única forma es en espíritu, pero en espíritu de Dios. Y es cuando lleguemos a estar en la presencia de Dios. Por eso nosotros estamos naciendo del espíritu. Y si nosotros nacemos del espíritu, somos espíritu. Y ahí estamos a punto ya de ir a encontrarnos con el espíritu de Dios y poder vernos. Podríamos decir cara a cara, porque el que le demos características a Dios humanas, que se llama antropomorfismo, es para poderlo entender. ¿Eh? Así que hagamos todo para que nosotros podamos encontrarnos con Él y poder dar ese gusto de conocerlo. Dice, en esto conocemos y que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Este Espíritu es el que Dios da a sus hijos, al que es nacido de nuevo, porque es nacido del Espíritu de Él. Entonces aquí vemos que la característica de un hijo de Dios no solamente es que Dios permanezca en nosotros y que con ese amor nos perfeccione, sino que ese Hijo de Dios perfeccionado en Cristo, en Dios, entonces conocemos y permanecemos en Él, porque nos ha dado de su Espíritu. No el Espíritu que dio como hálito de vida, como el aliento de vida, como el hálito de vida, sino el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Espíritu para que nosotros seamos espíritus. El Hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios, entonces, es una característica muy especial. 14, versículo dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Así que el Hijo de Dios es aquel
que puede testificar, dar testimonio. Oigan esto es hermoso, hermanos, que nosotros seamos testigos, ¿ah? Que nosotros hemos visto, bueno, testificamos por lo que está escrito en la palabra, pero qué orgullo de aquellos que pudieron estar con Jesús hombro a hombro. Ellos testificaron porque lo vieron de vista, pero aquí nos da un valor grande, hermoso, que sin verlo podemos testificar porque hay algo importante, que hemos creído en él. ¿Ah? Entonces nosotros testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. ¿Por qué motivo lo testificamos? Porque está escrito en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestra regla de conducta. Es la que nos da la vida, es la que hace que nosotros creamos, tengamos fe y entendamos lo que está escrito allí. No los negamos por ningún momento. El versículo 15 dice lo siguiente: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, oigan esto, permanece en él y él en Dios. Entonces la característica de un hijo de Dios es confesar siempre al Hijo de Dios. Porque si yo confieso al Hijo de Dios, tengo fe y creo en él, también estoy creyendo en el Padre. Eso es apenas lógico. Porque de ese Padre sale el Hijo. Aquí le estoy dando el valor a ambos. Cuando yo hago esto, entonces Dios permanece en él y él en Dios. O sea que el Hijo de Dios es aquel que el Padre permanece en él, que Dios permanece en él. Y es hijo de Dios también con la característica, oigan esto, que nosotros también vivimos en él. O sea, hacemos una unidad perfecta. Esa unidad que llama a la unidad del Espíritu Santo. La unidad en el Espíritu. El versículo 16 nos dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Miren lo bonito que nos lo entrega el Señor para darnos cuenta de esa característica especial de ser un hijo de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Y el 16 nos acaba de decir: nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Oigan, conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos entendido ese amor que fue a través de dar a su Hijo. Vuelvo y lo leo, mis hermanos. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El Hijo de Dios es entendido en ello. El Hijo de Dios entiende que el amor de Dios para con nosotros fue el haber dado a su Hijo. Porque dice y sigue diciendo en este versículo: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que nosotros permanecemos como característica de un hijo de Dios en el amor de Dios. Permanecemos en ese amor de Dios y permanece en Dios, siempre permanece en Dios y él en nosotros. Esto es realmente una unidad perfecta. Versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Quiere decir que el Hijo de Dios es aquel que tiene y se ha perfeccionado en el amor de Dios. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando se ha perfeccionado el amor de Dios, podemos decir que somos como es Él. De otra manera no. Si aún odiamos, si aún no servimos, si aún no nos prestamos en amor para con los demás, no podemos decir que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios. Acuérdese que el Hijo de Dios es aquel que nace de nuevo, no es otro. El que no nace de nuevo sigue siendo criatura. Se quedó con el primer nacimiento, ese de papá y mamá nomás. Pero los que somos nacidos de Dios ponemos en práctica, tenemos las características de este Hijo de Dios, en que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros.
Y para esa perfección que nos da a través del amor, es para que tengamos confianza en Él. Yo me gozo en este momento de saber que todos los que hemos confiado en Él, no estamos asustados con lo que está pasando. Estamos preocupados, que es otra cosa. Estamos preocupados de que muera mucha gente sin Dios. Pero a la vez en nuestras oraciones le damos gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia. Porque Él ha dado un tiempo para morir. No ha sido isofacto, no ha sido de repente. Y quiere decir que esta misericordia alcanza a la persona a arrepentirse, a reconocer a Jesús como su Salvador. Pero aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Si nosotros no hablamos, recuerda la canción que acabamos de escuchar, ser testigos de Él, hablar, llevar la palabra para que otros lleguen a Él. Si nosotros no hablamos la palabra de Dios, ¿cómo conocerán? En el momento de la muerte, ¿a quién van a echar mano? ¿A qué salvavidas van a tomar? Si el único que salva la vida, el alma de la persona es Jesús, pero si nunca se le ha hablado de Jesús, ¿a quién va a ir? ¿A quién va a acudir? De ahí la importancia de que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación, como decía la canción y como lo dice la palabra de Dios. Y nos da ese privilegio a nosotros. Usémoslo. Usémoslo, por favor. No dejemos que otros se pierdan. Si alguno de estos que pierde la vida en este momento por la pandemia, por este virus, tú o yo o cualquier otra persona le ha compartido la palabra de salvación, le ha mostrado a Jesús como el Salvador, entonces él o ella va a echar mano de ese Salvador. Y ahí va usted o yo o cualquiera de las personas que le ha hablado a esa persona a tener algo muy importante en su corazón, aún sin saberlo, va a darse cuenta que se prestó para que otro fuese salvo. Así que nos toca hablar de Dios. Y eso es perfección de amor, en querer que otro sea salvo. Y darle confianza como la que tenemos ahora. Pase lo que pase, mis hermanos, póngase cruda la realidad y aguda la situación, nosotros seguimos con la confianza en Dios. Ahora, si nosotros seguimos con la confianza en Dios, ¿qué nos podrá pasar? Lo grave sería perder la confianza de Dios, pero esa no es una característica de hijo de Dios. La característica del hijo de Dios es lo que te tiene a ti en casa, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, como corresponda a cada uno, según el número de los que vivan contigo, regocijarse con amor y con confianza de que nada va a ocurrir, que el Señor no va a permitir, siendo obedientes, desde luego, a las autoridades y a lo que están diciendo que pongamos en práctica, porque la desobediencia siempre lleva al error y lleva a la muerte. Así que obedezcamos, como dice Dios, a Él primeramente y a las autoridades impuestas por Él. Hagamos caso de ello y no vamos a tener ningún tipo de problema. Sigamos confiados, hagamos lo que tengamos que hacer, hermano. No dejemos de hacer lo que nos corresponde. Hagámoslos completamente confiados que Dios va a tener siempre a su pueblo, a su remanente en bendición y no le va a dar oportunidad de que vaya a ser infectado con este virus. Otra cosa es que seamos desobedientes y no busquemos los males. Dios está para cuidarnos, ayudarnos, guiarnos, pero nosotros, si tomamos decisiones erradas, podemos estar buscando la muerte. El versículo 18 dice: en el amor no hay temor. Oigan bien, si yo tengo el amor de Dios, ¿cómo voy a tener temor? ¿Por qué será? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Dios. Y si yo tengo el amor de Dios en mí, eso inmediatamente saca, evacúa todo temor. Yo no puedo andar con temor si digo que soy un hijo de Dios. Es una de las características a tener en cuenta, hermano. Y aquí es una prueba lo que está pasando. Yo conozco de personas que han ido a otra ciudad a resguardarse de este virus. Pero ¿hasta dónde llega esa mentalidad, hermano? ¿Será que a donde se fue no llega? Llega y nos encuentra en cualquier lugar si es que no estamos con Dios. Entonces, ese versículo 18
nos está mostrando y enseñando que en esto, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Qué rico. Característica importante, el Hijo de Dios no anda en temor. No. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Sí ve la característica tan clara? El que ha sido perfeccionado tiene y ha sido perfeccionado por el amor de Dios. Así que la característica de un hijo de Dios es no tener temor, sino confianza en Dios, que es amor y la cual ha perfeccionado al Hijo de Dios. El versículo 19 nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que esto es enseñado de Él. Siempre está dándonos a entender que Él está primero, no nosotros. No es que nosotros hayamos amado al Señor porque ya estábamos y Él vino después. No, nosotros somos creación de Él. Y nosotros hemos recibido de Él su espíritu de vida, el hálito de vida. Él fue el que nos lo dio. Así que nosotros le amamos, oigan bien, porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, dándonos enseñanza de amor para que así poniéndola en práctica, amando cada día más y más a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a todos los que están al lado nuestro, nos perfeccionemos en ese amor. Y perfeccionados en este amor, no haya temor. El versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso lo dice la palabra de Dios. Si nosotros realmente decimos amar a un hermano o a una persona, es porque hemos conocido el amor de Dios. Porque el amor de Dios es perfecto. Entonces nosotros podemos amar a nuestros hermanos aun que tengan defectos, aun que no sean como nosotros, porque ese es el amor de Dios. No se envanece, no hace nada indebido, todo lo soporta, todo lo puede. Así que amemos de esa manera. No querramos hacer las personas igual a nosotros porque sería harto que todos fuéramos iguales. Sería muy aburridor que todos fuéramos lo mismo. No había una variación y Dios nos ha hecho como los dedos de las manos, todos desiguales, para que cada uno dé de lo que Dios da, el don, y se dé a conocer sencilla y extraordinariamente como Dios lo ha querido. ¿Ve? Entonces, si hemos visto, oiga, el amor de Dios, no podemos decir que amamos a alguien y a Dios no lo amemos, o lo contrario, decir que amamos a Dios y no amamos a los que están a nuestro lado, por quien dio su amor también Dios, por quien dio también a su Hijo, por quien envió a su Hijo morir para que Él también fuese salvo. El versículo 21, terminando el capítulo 4, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que si tú tienes esta característica, ama. Perdón. No solo a Dios, sino que también ama a su hermano. Es una característica especial, hermanos, porque conociendo el amor de Dios, amándolo a Él, nos dice que es un mandamiento el amar a los demás. No podemos dejar de hacer el mandamiento. El Hijo de Dios se caracteriza porque cumple los mandamientos, porque hace caso de la palabra de Dios. Vamos a mirar ahora, mis hermanos, el capítulo 5. Este capítulo 5 trae 21 versículos. 21 versículos que nos van a decir de las características del amor de Dios. Así que dice el versículo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
es una característica del Hijo de Dios. Conocer y creer, oigan esto, que Jesús es el Cristo y que además es nacido de Dios. ¿Ah? No queda tan difícil, hermano, cuando tenemos la palabra de Dios. No es difícil. Eso es importante saber, que nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, que es nacido de Dios. Una característica es que nosotros creamos esto. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea que si nosotros amamos a Dios, amamos también a su Hijo. Y si amamos al Hijo, pues también estamos amando a Dios. Esta es una característica de un hijo de Dios. Así que póngala en la balanza. ¿Cómo estás tú de amor hacia Dios y hacia los demás? Si tú encuentras algún faltante en tu vida de lo que estamos hablando, es hora de que corrijamos. Es hora de que hagamos corrección para que podamos llamarnos hijos de Dios y poder heredar el reino de los cielos. Bueno, el 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Cierto que no es difícil? Esto no hay que hacer una ecuación muy grande. Solamente darnos cuenta que Dios nos está diciendo en su palabra que aquí conocemos, en esta palabra nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hay una ahí, une las dos oraciones, para que es amar a Dios y hacerle caso a Dios. Si yo amo a Dios, si yo digo amar a Dios, pero no hago caso de sus mandamientos, si no hago caso de sus palabras, ¿será amor? No. Se engaña el que dice eso. Porque yo he escuchado en el mundo, he escuchado, dicen, yo amo a Dios. Yo amo a Dios, ¿cómo no lo voy a amar si es Dios? Pero yo lo veo que hace lo contrario. No ama al vecino. No ama al hermano. No ama. Entonces me doy cuenta sencillamente me doy que ese amor es ficticio, que ese amor no es característica de un hijo de Dios. El versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mira la característica especial de un hijo de Dios que guarda sus mandamientos. Hace conforme está escrito. No hace otra cosa sino lo que está en la palabra. Allí en la iglesia cristiana de Cundinamarca, donde tú te congregas y nos congregamos, ustedes saben que nosotros no hacemos sino lo que está en la palabra de Dios. Porque cuando nosotros llegamos e iniciamos, las personas querían que hiciéramos un sinnúmero de fiestas, de eventos, que festejáramos un poco de cosas, de fiestas del mundo, Día de la Madre, Día del Padre, sabiendo que eso no está en la palabra de Dios. El amor es por siempre, para todos, no un día. Entonces, se estrellaron cuando nosotros les dijimos que no hacemos nada de lo que no está escrito en la palabra. Hermanos, esto es vivir para Dios. Esto es vivir conforme a su palabra. Así que démosle gracias a Dios porque nos ha permitido vivir solamente su palabra. Entonces, dice que el Hijo de Dios, oiga, guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos no le son gravosos. O sea que sí o sí lo hacemos. Gústenos o no. Así diga que lleve 2 millas cuando le inviten a llevar 1 milla con una carga. Así que cuando te pida, da. Cuando le pidan prestado, preste. Y si le quieren quitar la capa, la túnica, dele también la túnica. Porque haciendo esto, dice la palabra de Dios, que somos hijos de Dios. Eso es bonito, hermano. Eso es hermoso. Así que hagámoslo. Démonos a la tarea de vivir la palabra de Dios. Porque todo, dice el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Si tú y yo somos hijos de Dios, ya hemos vencido el mundo. Ya el mundo no nos satisface. Ya no estamos tras las cosas que hace el mundo. El mundo para nosotros
no tiene cabida. Vivimos en Él, pero no somos de Él. Así que nosotros nos guardamos de las cosas del mundo. Porque todo aquel, oiga, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué hemos vencido al mundo? ¿Por qué podemos decir que ya no somos del mundo? Por la fe en Jesucristo, por la fe en Dios. Y esta fe no nos la puede quitar nadie, mucho menos el mundo. Porque ya sabemos que el mundo no trae nada bueno, mis hermanos. El mundo no nos ofrece absolutamente nada, hermanos, bueno. Así que la palabra de Dios sigue diciendo, pero no se le olvide, ¿qué característica vemos? Hemos visto que el que es hijo de Dios es porque ha nacido de Dios y vence al mundo. O sea, el hijo de Dios vence al mundo, no está tras de las cosas del mundo. ¿Ah? Y la victoria que le ha dado eso es la fe. O sea, el hijo de Dios tiene que tener fe en su Hijo, en Jesús y en el Padre. También el 5 nos dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta es la característica de un hijo de Dios, aquel que vence al mundo, aquel que ya no se deja por ningún motivo acariciar ni seducir por las cosas del mundo, porque esto es el vencerlo, el no estar tras de lo que ofrece el mundo. Dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Empecemos a mirar las características a partir de este versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. La característica de un hijo de Dios es que el testimonio de Jesús y de lo que ha hecho Dios está en nosotros, está arraigado ahí. Nadie se lo puede quitar. ¿Ah? El que cree, oigan, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios. Oigan esto, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando Él nos ha dado su palabra para que creamos en su Hijo, y no la queremos obedecer y no la queremos entender, ni darnos a la tarea de que llegue esto a nosotros, entonces, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Pero la característica de un hijo de Dios es que lo crea. Que crea realmente en ese testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo y que es su Hijo. Y no lo hacemos mentiroso porque Él lo está diciendo en la palabra. El 11 nos dice, y este es nuestro testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Vean, esta vida está en su Hijo y está en Jesús. Ahora Jesucristo cuando ascendió y recibió el nombre que es sobre todo nombre. Pero ahora también en los que nos podemos llamar hijos de Dios. Esa vida, oigan esto, está en su Hijo. Si tú tienes las características de un hijo de Dios, pues esa vida también está en ti. ¿Ah? Esa vida, y lo leo nuevamente en el 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. O sea que el Hijo de Dios está confiado, ya la tiene, la hemos recibido. Aunque no hayamos muerto, ya tenemos aquí la vida eterna. Desde aquí se está viviendo la vida eterna, ya comenzó, no es necesario de estar muerto, porque aquí nosotros estamos viviendo ya como si estuviésemos viviendo allá en el reino de los cielos, obedeciendo y sintiendo que Él está en nosotros y nosotros en Él. No hay mucha diferencia, lo único es que va a cambiar de lugar. Esa vida eterna ya comenzó para nosotros, pero porque hemos nacido de nuevo, ya somos sus hijos. Ya está esa vida eterna en nosotros. Bueno, aquí nos va a dar a conocer sobre la vida eterna. En el versículo 13 dice,
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, oigan esto, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que el Señor nos da esta característica, que si nosotros hemos creído en su Hijo y en Él, pues que tengamos la confianza de que ya tenemos la vida eterna. Quien no tiene la vida eterna es porque no ha creído, porque no ha hecho como Dios nos manda en su palabra. Así que nosotros debemos estar muy convencidos que tenemos la vida eterna. El Hijo de Dios tiene segura y cree que tiene la vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Hijo de Dios se caracteriza porque todas las cosas que necesita, oigan bien, que necesita, solamente que necesita, las tiene. Dios se la da, su Padre se la da. ¿Por qué? Porque la confianza que tenemos en Él hace que esto suceda. El Hijo de Dios es aquel que tiene la plena confianza en Dios. Y esa plena confianza nos guarda de las pandemias, nos guarda de los ladrones, nos guarda de los atracadores, nos guarda de los males, de las enfermedades, de cualquier cosa. Porque la confianza está en Dios. Eso es una característica especial, amado hermano. Que tengamos plena confianza en Él. Dice el 15. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hay una seguridad grande. El Hijo de Dios tiene que tener esa plena seguridad de que sus oraciones no son en vano. No, al contrario, porque un Hijo de Dios tiene que ser justo y que esas oraciones van a ayudar a otros. Y de eso hemos hablado, que otros sin ser de Dios reciben. ¿Por qué? Por las oraciones tuyas como justo, por las oraciones del justo. Si somos justos, esas oraciones llegan al Señor. El 16 nos dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pues hermanos, ustedes se preguntarán allí, ¿cuál es el pecado de muerte? Ese pecado de muerte es aquel que tú y yo no confesemos. Si no confesamos un pecado, nos lleva a la muerte. Ese pecado, por eso es que tenemos que tener delante de nuestro Dios sinceridad. Derramar nuestro corazón completo y decirle, Señor, por favor, ayúdeme a recordar todo lo malo que he hecho para ponerlo delante de Él. Y así no guardar ningún tipo de pecado, no encubrir el pecado. Porque la palabra de Dios dice que el que encubre el pecado lleva castigo, lleva condenación. Nosotros no podemos esconder el pecado. Si no nos acordamos en el momento, Dios nos acordará. Pero no deje de poner todos los pecados delante de Dios. Y hágalo una sola vez, hágalo con la certeza de que sí va a ser perdonado. Que va a adquirir ese perdón a través de Dios. Así que nosotros tenemos que poner el pecado delante de Dios. El pecado delante de Dios. Para que así podamos obtener el perdón. Dios mío, permítanos no esconder el pecado, sino sacarlo a luz y darlo a conocer, para que tú puedas perdonarlo, Señor amado. Permítame, Dios, que todos recibamos esto. Acordémonos que no hay sino dos pecados que no son perdonables, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo y el no perdonar. Si nosotros tenemos bien en claro esto, pues no vamos a tener problemas. Ya lo he enseñado antes, así que no lo voy a repetir. Entonces, dice el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
Y todo pecado que no es de muerte es todo aquel que yo haya puesto delante de Dios, que yo haya confesado delante de Dios, no me va a llevar a la muerte. Pero si yo no lo confieso, ese es el pecado de muerte. Entonces dice el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Recuerda, mis hermanos, que yo les había dejado a ustedes unas tareas y eso fue a través de este versículo, de que nos hace ver que cuando se es hijo de Dios, pues no se practica el pecado. No se puede. ¿Por qué? Porque soy nacido de Dios y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire, lo voy a leer. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El Hijo de Dios no está bajo el maligno. El Hijo de Dios tiene una característica especial, está bajo la cobertura de Dios. Qué rico poder tener esa capacidad de decir, gracias Dios, muchas gracias Dios porque me ha permitido nacer de nuevo, para que así esté bajo tu cobertura y no bajo la cobertura del mundo, acordándome que Dios me está diciendo que Dios le guarda y el maligno no le toca. Al Hijo de Dios no lo toca el maligno, lo toca aquel que no es hijo de Dios y lo lleva de tumbo en tumbo para todo lado. Pero nosotros no estamos como pelota de ping-pong. No, estamos en Él, en un solo lugar. Dice el 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Entonces Dios le ha dado una característica especial al Hijo de Dios, que tiene entendimiento. Si ves, hermano, cómo Dios nos da más entendimiento cada día. Y yo he escuchado de algunos de ustedes, hablando por teléfono con una hermana en esta semana, me dice que su hija tenía más entendimiento en la palabra, que está ejerciendo la palabra y tiene mucho entendimiento en ella. Y ella, por supuesto, también lo tiene por medio de su hija, que le ayuda, y por medio de Dios, a través de Dios. Entonces, pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. El Hijo de Dios adquiere el entendimiento necesario para conocer al Hijo de Dios, al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Oigan esto, este es el verdadero Dios. Acuérdense de la aclaración que yo les decía de Jesucristo. Asciende como Jesús, como hombre, ¿cierto? Asciende. Pero cuando llega a sentarse a la diestra del Padre, recibe un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, que quiere decir Dios. Y aquí lo enfatiza, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, vea. O el video. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Sí ve cómo toma ese nivel de Dios, ese nombre? Y la vida eterna. Él es Dios, Él es el verdadero, Él es la vida eterna. Y termina diciendo algo muy importante para ti y para mí si somos hijos de Dios. Si tomamos característica de hijos de Dios, si tenemos esas características, ¿sabe cómo Dios nos quiere despedir? Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. ¿Ah? Mire a una cosa importante, hermano. Como tiene un poder tan grande, el dinero, que lo hace Señor, Él lo nombra. Que no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. Mire, el dinero lo pone en un nivel de Dios. Él está hablando aquí a hijos de Dios, de características de hijo de Dios, y le dice, sin embargo, a un hijo de Dios que ya no puede pecar. Miren como hijitos guardados de los de los ídolos. Guardados de los ídolos, porque esto también tiene un poder, y de pronto nos damos a los ídolos. Guardémonos, tenemos la confianza en Dios, que el Hijo de Dios no puede pecar, o sea, no puede llegar a eso. Es una recomendación.
Le damos gracias a Dios por esta su palabra. Y queremos despedirnos en oración para que Dios nos permita que esta palabra llegue realmente a ser rema en nuestra vida. Pero como está siendo grabada esta predicación, esta palabra, yo quiero dejar allí para que la revise, porque no estás escribiendo. De el verdadero arrepentimiento, ¿cuál es? Yo les he dicho que les voy a dar los 7 pasos del verdadero arrepentimiento. Lo voy a hacer como en una forma rápida, pero para que tú lo tengas allí y lo puedas escribir, leer y poner las veces que quieras y entenderlo, porque es así como Dios perdona al pecador. Son 7 pasos de un verdadero arrepentimiento. El primero es reconocer que se ha pecado, porque si no reconozco que soy pecador, ¿de qué me voy a arrepentir? Segundo, confesar los pecados a Dios. Ojo, a Dios, no a los hombres. Esto no es de Dios. Que tú vayas a arrodillarte ante un hombre y le vayas a decir los pecados. Eso no es de Dios. Mire cómo nos toca revisar la palabra de Dios. Tercero, sentir vergüenza y temor por haber pecado. Cuando tú estés haciendo este arrepentimiento ante Dios, sienta vergüenza y temor por haber hecho eso. Cuarto, pedir perdón a Dios, al ofendido, y perdonarnos a nosotros mismos. Podemos pedir perdón a Dios y al ofendido, pero si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, seguimos llevando la carga de pecado. No, hermanos, cuando Él perdona no se vuelve a acordar más de los pecados. El quinto, demostrar que hay un verdadero arrepentimiento, o sea, sentir dolor por haber pecado. Sexto, si es posible, resarcir el daño. Si tienes al que le quitó o al que le debe, arregle las cuentas con él. Hágalo, porque esto es también mostrar que hay un verdadero arrepentimiento. No querer quedarse con los demás. Y el séptimo y último punto es no volverlo a hacer. Así como Dios le dijo a esta mujer que le llevaron allí, adúltera, vete y no peques más. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión, no volver a hacer lo que antes era. Si era pecador, ya no vuelve a ser pecador. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Padre maravilloso, Padre glorioso, te damos a ti, Señor, honra y gloria. Te damos a ti el honor porque es tuyo. Porque siempre reconocemos que el honor es tuyo, Señor amado. Y que tú nos cuides, nos lleva por camino deleitoso y bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hace ver aquí las características verdaderas de ser un hijo de Dios. Y nos ha adelantado estas características, Señor, cuando ya se avecina, Señor mío, para el 12 de abril, empezar a ver el nacer de nuevo, para que nosotros nacidos de nuevo podamos entender que ya tenemos todas estas características y que nos hace herederos de Dios, herederos del reino de los cielos, porque los que heredan son los hijos. Se llama hijo de Dios todo aquel que nace de nuevo. Se hace necesario, mis hermanos, que entendamos bien lo que va a venir a partir del 12 de abril como el nacer de nuevo, para que lo entendamos y sepamos que verdaderamente somos sus hijos. Dios amado, permita que este corazón de cada uno de mis hermanos se aliste para esta época. Desde ya, con esta palabra que hemos escuchado y que seguiremos escuchando. El martes, miércoles y jueves y sábado tendremos la palabra de Dios que siempre nos ha venido dando en las horas tempranas, de 9 a 10. Y el domingo nos alistaremos a esta misma hora de hoy para empezar a ver, amado Dios, ese nacer de nuevo que tanta falta hace a tu pueblo. Dios bendícenos, guárdanos y protéjanos en este día y en todos los días de la vida. Que hoy podamos meditar en esta tu palabra, Señor, porque quedó grabada y porque vamos a tenerla en nuestro corazón por siempre. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, creyendo que así será hecho. Amén y amén.